Bueno, muy bien. Cuando estén viendo mi pantalla, les agradezco me confirmen también, si son tan amables. Bueno, ya están viendo la presentación. Sí, Sí, señor. señor. Buenas noches. Señor, Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la sesión que tenemos hoy, 16 de septiembre del 2017, para la ficha 29-10-866. Todos son de la ficha 29-10-866. Por favor, ¿me confirman? sí, señor. Ok, muy bien. Y vamos a desarrollar la evidencia que corresponde al RAP 47 de la guía 8 de la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, y la evidencia se llama diagrama causa-efecto. Esta evidencia ya la han visto. Pregunto que me va a pasar como en otra sesión que repetí una sesión y no me dijeron nada. Ok, entonces vamos a dar inicio. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos. Hoy tenemos una evidencia muy sencilla. Como ya lo saben ustedes, estamos en el guía 8. Esta guía que ustedes, la guía 7 y la guía 8 en la fase de que tenemos es desde un punto de vista más estratégico. Esta es la agenda que tenemos, pues vemos el cronograma, vamos a hablar sobre lo que es la eficiencia operativa. Luego de eso, pues vemos el diagrama de causa-efecto y al final la evidencia. Este diagrama de causa-efecto es un tema que ustedes ya han desarrollado por allá, creo que la guía 3, la guía 2, entre la guía 2 y guía 3 deben haber visto ustedes una evidencia en el área transversal donde tienen que hablar de la espina de pescado, el diagrama de causa-efecto o el diagrama de Ishikawa. Cualquiera de estos tres nombres se le conoce a la actividad que vamos a desarrollar. Eh, es un tema muy fácil, es un tema que, vuelvo y digo, ustedes ya lo han visto. Aquí lo que voy a hacer es aclararles, explicarles muy bien, por favor, la evidencia que tienen que desarrollar y aclarar si tienen alguna inquietud, duda con esto. Vuelvo y digo, esto ya ustedes lo habían visto, entonces pues bueno, vamos a desarrollarlo de una forma muy rápida. Nuestro cronograma, estamos ya guía 8, finaliza la fase de evaluación el próximo 31 de octubre del 25. Estamos iniciando con la guía 47. La actividad de aprendizaje corresponde a fundamentar los resultados de la prestación del servicio según la política de la organización. El resultado de aprendizaje es reportar la información obtenida de la operación de servicios de acuerdo a las técnicas de investigación y la evidencia se llama diagrama causa-efecto. Esta RAP 47 lo componen dos evidencias, una que es un cuestionario y la otra que es esta actividad que vamos a desarrollar. ¿Cuándo inicia la, ¿Cuándo inicia la evidencia? Hoy 16 de septiembre. ¿Y finaliza cuándo? El 22 de septiembre. ¿Cuándo cae 22 de septiembre, damas y caballeros? Lunes, profe. El próximo lunes finaliza la actividad. Y es una actividad de tipo grupal. Y como siempre, damas y caballeros, les recuerdo que la evidencia la tienen que subir, la tienen que realizar en grupo, pero cada uno de los aprendices la debe subir. Por favor, encuentro pues con preocupación que algunos grupos hacen el trabajo entre todos, 4 o 5 aprendices, y cuando tienen que subir, permítanme un momento, por favor.
Aló. Aló. Qué pena con ustedes aquí en una pequeña situación ambiental. Bueno, entonces lo que les decía, por favor, hay grupos que trabajan, 2 o 3 del grupo suben la evidencia y hay otros 2 que no la suben. Por favor, cada uno debe subir la evidencia y debe quedar cargado, aunque sea el mismo trabajo, debe quedar cargado de forma individual dentro de la plataforma. Les recuerdo, damas y caballeros, ustedes ya están finalizando, nos queda con ustedes un mes y medio, o sea, el mes y medio, no, menos, nos queda un mes. Nosotros la ficha la tenemos que estar entregando la segunda semana de octubre. Tenemos que haber entregado toda la evidencia, perdón, todas las evidencias calificadas y lógicamente los juicios de evaluación realizados en Sofía Plus. Entonces nos queda apenas un mes, contadas 3 semanitas largas para que ustedes entreguen todas sus evidencias al día y cumplan con todas sus actividades. Entonces, por favor, hay que estar muy atentos a eso para que no tengan ningún inconveniente para el inicio de su fase de formación, su etapa productiva. Les recuerdo, por favor, aunque yo sé que la instructora Lice se les ha comentado, la ficha o cada aprendiz no puede iniciar la sesión, no puede iniciar la parte de etapa productiva hasta que no haya calificado y evaluado, Micho haya sido evaluado todos los juicios de evaluación en Sajuna y hayan sido evaluados todos los juicios de evaluación en Sofía. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que es importante, sino para que no van a tener traumatismo, porque hemos tenido casos lamentablemente donde el aprendiz no ha cumplido, se demora y pues, empieza a atrasarse también en su fase, en su etapa de productividad. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? ¿Dudas, inquietudes? Todo claro como las aguas del río Bogotá. Bueno, muy bien. Entonces, haciendo estas aclaraciones, vamos a dar inicio a la sesión. Vamos a hablar entonces lo que les decía, damas y caballeros, de el tema eficiencia operativa. Esto es para contextualizarnos un poco, para saber de dónde viene este tema que vamos a desarrollar hoy, que es el diagrama de Ishikawa. Entonces, nada, los escucho. ¿Qué será eficiencia operativa, damas y caballeros? ¿Qué significará este tema de eficiencia operativa? ¿Quién me dice? Voy a apagar aquí mi cámara, pero aquí sigo atento a la sesión. ¿Qué creen ustedes que será esto de eficiencia operativa? Sacar pues, la operación adelante ágilmente, con eficiencia, tanto en costo como en tiempo y todo lo que tiene que ver con la operación. Ok, muy bien, Sergio. Muy importante, lo que usted dice es cierto, es hacer las cosas de una forma eficiente. ¿Alguien más quiere hacer su comentario, alguna experiencia? Este tema de la eficiencia operativa es un tema que se maneja mucho en las organizaciones ahora, en donde se busca, pues, como su nombre lo dice, ser eficientes, en donde se busca que logremos hacer las cosas de una mejor forma. Y la pregunta es, ¿alguno tiene alguna experiencia de este tipo? Alguien que nos quiera comentar, mire, en mi empresa lo estamos haciendo así, he participado en esas actividades. ¿Alguien que nos quiera hacer algún comentario? Instructor, buenas noches. Buenas noches, José Luis. En mi caso, la empresa todos los días lunes envía un informe estilo plantilla en Excel, donde estamos todos los despachadores de todas las zonas del país y ahí nos indican el cumplimiento de meta, la eficiencia operacional, o sea, qué porcentaje semanal se logró cumplir por agencia y por empleado, pero todos los lunes nos llega el correo muy puntual. Ok, perfecto. Entonces, des en cuenta que es una actividad que, pues, mucho es del día a día. Y esto
Yo aquí durante esto les voy a hablar mucho de cosas, a ver, voy a hacer aquí un paréntesis, señores y señoritas. Esta última guía y la guía 7 y la guía 8 son, y esta fase de evaluación es un tema muy estratégico. Es un tema en donde ya digamos que dejamos de ver la operación durante la fase de análisis, luego planeación, ejecución era muy operativo, entonces que haga la ruta, haga la planeación de la ruta, identifiquemos, identifiquemos cuáles son, cómo hacemos el presupuesto, vemos cómo es el tema y entendemos un poco cómo es el tema de gestión humana, que hay que hacer los indicadores, bueno, son temas muy operativos. Esta parte, estas dos últimas guías, es importante que ustedes las aprovechen mucho porque es un tema muy estratégico. Aquí se está viendo no tanto la operación, sino se está viendo desde el nivel de la gerencia. Todas esas herramientas y muchas de las herramientas que ustedes van a ver, causa-efecto, bueno, algunas cosas de tablas dinámicas, es tema para manejar información, para ver el tema mucho más estratégico que para la gente, para la operación, para podamos tener una visión un poquito más global, una visión más holística, donde podamos ver todas las diferentes situaciones que se pueden presentar en una compañía. Y aquí viene mi comentario y aviso parroquial, como dicen. Esto hay muchas actividades y cosas de las que ustedes estamos desarrollando en estas últimas fases que son aplicables a las actividades personales, ¿sí? Cosas que uno podría desarrollar en su entorno familiar y digamos que en su administración de procesos personales en su casa, en su bar, bueno, en finanzas, lo que sea. Entonces, aquí vamos a hacer varios comentarios pues voy a estarles haciendo comentarios de este tipo. Entonces, la eficiencia operativa, vamos a ver aquí un videito perdónenme, un video acá muy corto de lo que es la eficiencia operativa, ¿sí? Para que tengamos un poco más claro qué es y cómo intervenimos en ella y cómo podemos ir aplicando estas actividades en cosas eh, cotidianas que realizamos nosotros. ¿Listo? Lo que me hubiera gustado saber. Voy a ponerles aquí un video corto. Por favor, me dicen si están escuchando el video. Lo que me hubiera gustado saber desde el principio. ¿Sí escuchan? ¿Me confirman? ¿Escucharon el video Sí, cuando señor, inició? sí, sector, sí se escucha. Ok, perfecto. Sí, profe, sí, sí. Es un videito muy corto. Lo que me hubiera gustado saber desde el principio. La eficiencia operativa lo cambia todo. La eficiencia operativa no es solo para las grandes empresas. Es esencial para cualquier negocio que quiera competir. Se trata de crear valor optimizando procesos, mejorando los tiempos de respuesta y reduciendo errores. Las empresas eficientes no solo ahorran dinero, también ofrecen un mejor servicio, más rápido y más constante. ¿Listos para liberar su potencial? Vamos a ser eficientes. Síganme para más consejos. Bueno, muy bien. Entonces, des en cuenta que este es un videito muy corto. Vamos a dejar esto por aquí atrás, que ahorita vamos a ver otro video. Y des en cuenta que lo que decía ahí la persona, eso aplica para cualquier cosa. Muchos de ustedes, ahora que se habla tanto del tema de emprendimiento, para un emprendimiento es importante uno no olvidar esto. Y muchos temas esto no aplica solamente para empresas multinacionales, grandes empresas, no, aplica para cualquier actividad, para cualquier empresa o emprendimiento que tengamos. Entonces, no hay que olvidar esto. Y uno debería buscar esto, y así como en las compañías, así como lo decía su compañero, que nos mandan semanalmente, le mandan cómo fue la semana anterior en los despachos, era creo. Así debería uno hacerse un seguimiento uno semanalmente, como me fue la semana pasada, cumplí con todas las cosas que tenía que hacer, hice las cosas del trabajo que tenía que hacer, hice las cosas en mi casa que yo debería hacer. El presupuesto lo llevo bien, entonces son cositas que uno debería ir aplicando en nuestra cotidianidad para ir mejorando. Entonces, eso es una definición muy sencilla. ¿Alguien me quiere ayudar a leer esta partecita? Le agradezco. Uno solo o una sola. La,
La eficiencia operativa se refiere a la capacidad de una empresa para producir bienes o servicios de alta calidad de manera constante y a un costo razonable, maximizando la producción y minimizando los costos mediante la implementación de prácticas y procesos eficientes. Ok, muchas gracias. Entonces, ya lo han comentado, vimos en el video, es hacer lo que uno mejor puede hacer con la menor cantidad de recursos para ofrecer un servicio diferencial, un buen servicio, ¿sí? Es producir un bien o producir un servicio de alta calidad permanentemente, que sea eficiente, que sea sostenible, maximizando producción, minimizando los costos. ¿Qué negocio no busca tener una utilidad? Pregunto yo. Todos los negocios que veamos, que sea la empresa más grande del mundo o sea una empresa o un emprendimiento pequeño, pues todos buscan una utilidad. Entonces, la eficiencia lo que busca es orientar, en ese aspecto lo que busca es direccionarnos para que podamos ir haciendo las cosas cada vez mejor con menos recursos. ¿Listo? Y eso es la definición de lo que corresponde a todo el tema de eficiencia operativa. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? No, profe, todo bien. No. Esto, la eficiencia operativa, lo van a escuchar ustedes, va también muy asociado a algo que se llama la mejora continua. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez sobre ese tema? Sí, señor, cuando se van a Sí, hacer señor. certificaciones. De calidad. Oh, ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de eficiencia operativa, va muy asociado, va muy relacionado con el tema de mejora continua. Y la mejora continua, que es que han escuchado, que han participado, que les han dicho. Que son procesos. Son procesos. ¿Y procesos para qué? En calidad. En calidad. ¿Y qué Sí, es calidad? procesos de calidad, procesos y procedimientos en cada una de las áreas de la empresa, ya sea en calidad, en medio ambiente, en todas esas cosas. Y esos procesos que buscan, cuando hablamos de procesos de calidad, ¿a qué haremos referencia? Pues a las Yo creo, oportunidades de mejora, ¿A qué, perdón? a la oportunidad de mejora, o sea, haciendo el análisis, cualquier no conformidad se toma como una oportunidad para mejorar. Ok, correcto. o cuando las empresas desean certificarse en ciertas ISOs, entonces también aplican todas esas mejoras continuas. Ok. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué se busca? Pues, lógicamente, mejorar. Y lograr esa mejora y la calidad que es, la calidad para que nos quede claro, cuando uno habla de calidad, lo que uno busca es tener un servicio, y lo mencionábamos en la definición de eficiencia operativa, es hacer constantemente las cosas bien. Entonces, cuando habla uno de calidad, pues lo que busca es que las cosas se hagan siempre, se hagan bien, que tenga oportunidades de mejora. Ustedes habrán escuchado de la ISO, ¿no? ¿Sí? ¿Se han escuchado de qué es la ISO? Es una certificación de calidad. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Es poder estandarizar buenos procesos, y cuando las compañías estandarizan buenos procesos, pues ahora lo que hacen es que se busca certificación para que un ente que es experto en el tema les diga: usted hace las cosas bien, usted tiene metodología, usted garantiza que sus productos siempre van a salir bien. ¿Sí? El pan que usted vende siempre va a ser un pan que te va a tener 100 gramos de peso,
que es un pan que va a estar por fuera crujiente, tostadito, pero por dentro blandito. ¿Y por qué se garantiza eso? Pues porque usted hace los procesos, siempre corta hace la misma mezcla de productos, hace la misma masa, deja el mismo tiempo de reposo la harina o la masa hasta que la meten al horno, y en el horno siempre garantiza que el horno, cuando usted mete el pan al horno, el horno tiene que llevar por lo menos 5 minutos a 150 grados estables, y que durante la cocción son 5 minutos que no se puede abrir por nada del mundo la puerta del horno, y después se le hacen los controles. Eso es estandarización y eso es calidad. ¿Sí? Cuando yo hago lo que hablamos en la definición, hago los productos de buena forma y garantizo que siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Listo? ¿Y qué le ayuda a esos procesos de calidad? Hablar de mejora continua. Y cuando hablamos de mejora continua, pues hay una cantidad de herramientas que se usan en las compañías y que han tenido, pues digamos que algún origen, alguna iniciativa en estas filosofías orientales, especialmente el Japón. Y entonces, de lo que ustedes ven ahí, son algunas de las metodologías de mejora continua que se utilizan para identificar procesos que no pueden tener alguna no conformidad, y con eso pues ajustarlo y que sea un proceso que me permita tener calidad y eficiencia. ¿Qué pasa con esto y por qué creen ustedes que estos son casi, habla uno de esto y muchas veces habla uno de Japón? ¿Por qué creen que habrá pasado eso? ¿Por qué creen que Japón es uno de los pioneros en estos procesos de calidad y de mejora? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Alguno? Uno solo o sola. ¿Por qué creen que Japón lidera estos temas? ¿O a qué se deberá? Porque son demasiado organizados y Principal. La ¿Son demasiado disciplina, profe. organizados? Sí. ¿Qué otra cosa creen ustedes? Sergio, ¿qué cree usted? El orden, la dedicación, la disciplina, sus estándares de calidad siempre son altos por su desempeño, tío, en ese aspecto. Por eso siempre están a la vanguardia. Ok, gracias Sergio. ¿Alguien más? Profesor, siempre están trabajando en una mejora continua, mostrando que las debilidades siempre pueden llegar a unas buenas fortalezas dentro de un plan de mejora continua. Ok. Ok, entonces, ¿por qué Japón ha liderado ese tema? Pues ustedes saben, Japón, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el único país afectado por detonaciones de armas nucleares, ¿no? Eso generó, pues, no solamente las ciudades que se vieron afectadas, sino, pues, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues, quedó muy afectado, y la única forma en que ellos definieron, se dieron cuenta que podían recuperar sus países generando, pues, industrialización, generando nuevamente negocios, recuperando toda su economía. Y por ahí en los años 60, 70 empezaron muchas, o antes también desde los 60, estudios de parte de ingenieros, personas dedicadas a toda esta parte, a desarrollar diferentes formas de mejorar, y muchas de estas metodologías, ¿sí? Se empezaron a desarrollar en procura y muy enfocado al tema de industrias. Toyota es una de las principales empresas en donde se desarrollaron actividades como estas en busca de ser más eficiente y mejorar procesos. Entonces hablamos de algunas
como las que ustedes ven acá. Por ejemplo, se habla de just on time, que es justo a tiempo, entonces es tener las cosas a tiempo, en el momento que yo las necesite, no tener más inventario del que yo necesito, no tener productos, materia prima por ahí en stand-by, en áreas de almacenamiento, pues lo que va a hacer es generar sobrecostos de almacenamiento, activos quietos por ahí sin que se estén, utilizando, que eso pues no es eficiente pues para ninguna compañía, ¿de acuerdo? Luego viene un tema de Kaizen, que eso es un tema de, hablan específicamente de mejora continua, entonces ver todas las actividades que hay que mejorar, cómo se pueden mejorar, qué no cumple con el estándar para así irlo ajustando. Viene es el famoso diagrama de Ishikawa, que es el mismo espina de pescado o el de causa-efecto, que es el que vamos a desarrollar hoy. No entro a hablar mucho de él. También se verá ahí un diagrama de Pareto. Este diagrama de Pareto es un diagrama o es una herramienta en la que se dice que el 80% de los defectos que se pueden presentar en una operación o el 80% de las quejas es producido únicamente por el 20% de las personas. ¿Sí? Entonces, del 80% de las quejas que se pueden presentar en un almacén, el 20% va a ser la misma situación. Falta de información en el producto, mal facturado, etcétera, etcétera. Luego viene el Kanban, que es la utilización y la determinación del flujo de trabajo para lograr la eficiencia. Entonces, por ejemplo, el Kanban es la imagen que ustedes ven ahí, en donde se utilizan unas papeleticas para ir interrelacionando todas las actividades que se realizan. Pero todo eso son actividades de mejora continua. Luego hablamos del ciclo PDCA, ¿sí? O el ciclo Deming, que es el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Este ciclo PDCA también no voy a hablar mucho de él porque ustedes lo van a desarrollar, sino ya lo desarrollaron, perdón, en otra actividad, en otra evidencia que ya se trató en la guía 7. Y por último, existe otro elemento que se llama las 5 S. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha oído hablar de las 5 S? ¿Qué significa eso? Yo sí he escuchado hablar de ellas, profe, son como unas siglas en inglés, ¿no? Algo así, pero no son en inglés. O sea, sí tiene la idea, pero no son en inglés. Son unas siglas en japonés y cada una tiene un significado. Bueno, entonces ahí ya su compañero nos orientó. Son unas siglas en inglés, ¿sí? Tal como lo decía su compañero. Pero ¿qué pasa con esas siglas? Esas siglas lo que buscan es organizar y orientar las actividades que se van a desarrollar. Voy a detenerme un poquito en esta parte y voy a hablar un poquito, antes de empezar a hablar del diagrama de Ishikawa, sí voy a hacer aquí una pequeña descripción de lo que son las 5 S. ¿Por qué voy a hacer y hablo de las 5 S? Porque es una herramienta que desde mi punto de vista es una herramienta que podemos utilizar y practicar en nuestros hogares. Es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar cosas y actividades que hacemos en nuestro hogar, y para eso pues vamos a explicarles muy rápidamente qué significa eso y darles una explicación muy breve de eso, pues, pero sí es algo que les puedo recomendar que lo pueden usar y seguro que va a ser un tema muy ganador para diferentes actividades que se manejan. Las 5 S son 5 frases, 5 palabras que tienen, como nos decía nuestro compañero, son 5 palabras en japonés y cada palabra pues tiene una definición. Y lo que ayuda a esto es organizar. Entonces vamos a hablar de la primera palabra. Bueno, como lo dice ahí, es una interpretación de la filosofía y de cómo organizar nuestro trabajo. Busca
que tengamos menos desperdicios y que tengamos actividades, áreas y zonas de trabajo más limpias y más seguras. ¿Sí? Y lo que se busca es que esto aplique igual a cualquier tipo de actividad. Vuelvo y digo, esto está muy enfocado a la parte industrial. Entonces, allá cuando hayan fábricas, donde haya producción, entonces necesitamos cortar láminas metálicas, entonces en la parte, o necesitamos trabajar sobre una lámina metálica, pues vamos a tener que tener herramientas, hacer movimientos. Entonces, lo que se buscaba con esto era minimizar los riesgos que se podían presentar por el desorden en las áreas, o que no encontraba yo la llave o el destornillador, bueno, tiene cantidad de cosas. Entonces se empezó a trabajar con estas 5 palabritas. Entonces la primera palabra es la que se denomina staging, ¿sí? Entonces la primera es esta, es staging. Y lo que ella busca o lo que ella significa es clasificar. Y cuando hablamos nosotros en clasificar es que todo lo que yo tenga en mi área de trabajo debería estar organizado, o yo lo debería tener clasificado para permitirme saber qué cosas van en cada área. Por ejemplo, entonces no, lo que son áreas, por ejemplo, los combustibles, si yo estoy trabajando con algún tipo de combustible, tenerlo en un área cerca a una ventana, a un sector donde haya cierta ventilación, pues para minimizar riesgos de intoxicación. ¿Qué otra cosa era importante? Pues si yo tengo un combustible, no tener ningún elemento que pueda generar la ignición de ese combustible o calor. Entonces, si va a utilizar un cautil, voy a utilizar una pistola para soldar, pues la dejo en otro sitio totalmente opuesto al sitio donde está ese combustible, pues para evitar todos estos riesgos que se puedan presentar. Saber que si yo tengo que trabajar con ciertos elementos, pues las herramientas las tengo que tener organizadas en un cajón, que lo que son los adimentos o los taches o los broches o lo que le tengo que colocar yo a esa lámina en la que estoy trabajando, en el ejemplo que les digo, pues las tengo organizadas en otro sitio. Entonces es tener organizada cada cosa en mi sitio de trabajo, y por eso es clasificar. Sí, pues yo no sé ustedes cómo clasifican la ropa, pero pues normalmente yo por lo menos tengo organizada mis pantalones. Entonces tengo pantalones a un solo lado y organizo mis jeans a un lado, después los pantaloncitos de drill y los pantalones de corbata a un lado. Entonces, eso es la forma en que yo clasifico. Tengo todo separado. Y si quiero, pues también hasta podría uno organizar por colores. Los jeans azules, los negros, otro color, pantalones de un color, bueno, etcétera, etcétera. Puede uno llegar a clasificar eso. Las camisas, cómo las tengo organizadas, son cosas que para entender un poco más el tema de clasificar. Luego de eso, pues tenemos ordenar o el Seiton, ¿sí? Seiton significa ordenar, es tener todo organizado. Ya tengo todo clasificado, pero fuera de tenerlo clasificado es tenerlo ordenado. Cada cosa debe estar en su puesto, ¿sí? ¿Qué dicen los japoneses? Los japoneses en su filosofía, y si ustedes cuando entren si quieren entrar un poco más a investigar sobre este tema, que se lo recomiendo, eso no les quita mayor tiempo y es bastante interesante y sí les puede ayudar a organizar detallitos, que por ahí es donde comienzan los procesos de mejora. Ellos dicen que uno lo que no usa continuamente durante 6 meses, perdón, no es la explicación clara, que lo que uno no usa mínimo en 6 meses es algo que ya no necesito. Entonces yo no lo debería tener en mi sitio de trabajo. Y ellos dicen que la ropa que uno no usa durante 6 meses, o mínimo una vez, no se la ha puesto por lo menos una vez al mes, en 6 meses uno debería sacarlo, pues porque es ropa que no usa. Pues uno no hace eso, pero sí es para que se encuentre el fondo que tiene esto para ellos y la importancia que lo utilizan hasta para esos aspectos. Entonces, Seiri es clasificar, Seiton es ordenar, luego viene el Seiso, que es la tercera palabra que hace referencia a limpiar, mantener limpio, ¿sí? Es mantener limpio. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa que uno cuando finaliza el mes o finaliza la semana encuentra una cantidad de papelitos, regueros, que el tiquete del mercado, que el tiquete del supermercado, que el recibo del agua, de la luz, el celular, y empiezan a almacenar y almacenar un poco de información, que es que fui a hacer una compra en
en Jumbo o en El Éxito o en Surtimax o en alguno de esos almacenes y haya publicidad y digo con los papeles, los tiquetes y empiezo a guardar ahí basura que a veces no se da uno ni cuenta. Entonces es eso, no tener más cosas de los que uno no debería usar. Lo que no sirve, pues a la basura, lo boto a la caneca de reciclaje, pero no guardo cosas que yo no necesito. Luego de eso sigue nuestra palabra que significa seiketsu, y seiketsu significa o traduce estandarizar. ¿Sí? Entonces, estandarizar, ¿qué es? Es lo que yo les decía a ustedes con el ejemplo del pan que voy a producir, es que la mezcla de agua por harina esta es la combinación para mi pan crujiente. Esto es el tiempo que yo dejo el pan conservando. Esta es la combinación de tiempo y de temperatura que yo meto el pan al horno, pues para que me quede así. Entonces, estandarizar es eso, es colocar y hacer lo mismo cuando algo es bueno, cuando un proceso es bueno, tomar los tiempos y masificarlo, pero que todos hagan lo mismo, que todos tomen los mismos tiempos, las mismas actividades y procesos para desarrollar esa actividad. ¿De acuerdo? Y por último, es la más importante, el Shitsuke. El Shitsuke, que es la disciplina. O sea, yo nada de esto que está aquí atrás voy a poder hacer si no tengo la disciplina de hacerlo. Porque yo puedo tener todo clasificado, pero lo clasifiqué el primer día y arranqué el mes y organicé mi closet en donde tengo mi ropa, la clasifiqué, la organicé, la ordené, tengo limpio. Y si durante el mes me quito un saco, lo boto, era un saco, una camisa azul, y la meto donde están las camisas de otro color, o era una camisa blanca y la meto en las camisas de color, pues nada, o sea, voy a perder todo el esfuerzo que hice. Entonces, lo más importante de esto es la disciplina en hacer cada una de estas actividades en el momento y en la situación oportuna para que no pues pierda todo el trabajo de clasificar, de ordenar, de limpiar y de estandarizar. ¿Okay? Preguntas hasta acá, damas y caballeros, dudas, inquietudes. No, señor. Ok. Bueno, muy bien. Eso era como para aclararles un poco el tema, mostrarles esta es una herramienta muy sencilla. Esta es una herramienta muy sencilla que podemos usar, volvigo, para temas laborales como para temas personales. ¿Listo? Bueno, vamos ahora entonces a ver y a desarrollar todo el tema de la evidencia de la actividad que tenemos para el día de hoy. Y es lo que hace referencia al diagrama de Ishikawa o el efecto o el diagrama de causa-efecto. ¿Ya lo conocían? ¿Saben cuál es? Lo vean. Creo que hicimos algo así hace unas 2 fases atrás, creo. Pero creo que era espina de pescado, algo así se llamaba. Es el mismo espina de pescado. ¿Y en qué consistía la espina de pescado? ¿Alguno recuerda? Pues en esa época la hicimos como para la investigación de creo que fue un accidente. Sí, creo que para eso lo utilizamos. Sí, perfecto. Se usa para eso. Pues para muchas cosas. Pero muchas veces usa tiene eso. ¿Y recuerdan cómo funcionaba con el tema del accidente? En la cabeza, como decir, la cabeza del pez era como el inicio del problema Perfecto. Así y es, las Ángela. espinas lo que seguía, ¿no? ¿Y las espinas era qué, Ángela? ¿Qué recuerda usted? Eran como Las las espinas era causas, como lo que se iba desencadenando, sí, del problema. las causas. Mm,
Las causas son las espinitas más pequeñas. Las espinas grandes, como le decía Ángela, es como el problema. Las espinas más grandes son los factores, las áreas que yo tengo que conocer o las áreas que yo tengo que tener en cuenta para después encontrar esas causas pequeñas que mencionan ahora. ¿Mm? Porque si no se nos pueden quedar aspectos o temas sin revisar. ¿Para qué? Lo que ustedes han dicho es cierto. ¿Mm? Este diagrama, vamos a hacer aquí un poquito de historia, nace, es inventado, es desarrollado por el doctor Kaoru Ishikawa. Y este sí es doctor, es un doctor, este señor es doctor en procesos, ha tenido sus estudios, es un químico japonés, experto en temas de calidad, y lo llaman el padre del análisis científico de las causas de los problemas industriales. Entonces él allá en su análisis dijo, bueno, aquí están presentando problemas, o sea, están, por ejemplo, hay problemas de averías de producto. Cuando llegan los clientes llegan los pedidos a entregarse a los clientes cajas rotas. Entonces, ¿por qué se están generando esas causas o esos productos que llegan en mal estado a los clientes? Les dijo, uy, madre, empecemos a mirar. Entonces él empezó a analizar y empezó a hacer como unos esquemas hasta que él empezó a definir un esquema honesto, en el cual la cabeza, como lo dicen, la cabeza del pescadito es el problema, ¿sí? Y entonces lo que queremos es saber por qué se rompen las cajas, por qué llegan las cajas rotas o averiadas al cliente, o el producto averiado al cliente. Ah, ok, entonces armó ese es el problema, trazó la linecita y definió que esto, aunque son más del término, pues son causas, pero más que eso, yo lo llamaría como los aspectos, como las áreas, como los sectores, las áreas en las que yo tengo que empezar a buscar ya desagregar el problema, ¿sí? Estas espinas grandes. Y luego estas espinas pequeñitas son las causas que me generan que en esta área me esté generando un problema a mi problema. Entonces, si estas causas y estas áreas son algunas como por ejemplo la mano de obra, él lo clasificó con mano de obra, entonces las personas. Entonces, para que las cajas lleguen rotas, averiadas, ¿sí? ¿Qué debería yo tener en cuenta? Entonces, a la mano, hay un aspecto general que es la mano de obra, las personas. Ok, pero también encontró, pero es que esta caja, ese material es como, el material de la caja es como muy delgadito. Entonces encontró que había otra área, otra causa grande que se llama material. Entonces el material puede tener diferentes causas porque no aguanta, porque son tan débiles esas cajas. Ok. Y también, vuelvo digo, y él también definió que las máquinas, como esto está muy enfocado a la producción, pues a las máquinas. Y empezó a definir así diferentes aspectos. Y en cada uno de esos aspectos, pues empezó acá a encontrar otras subcausas más pequeñas que llevaban a que en la parte de maquinaria generaran problemas en la avería de las cajas que le llegan al cliente. ¿Sí? En equipos, ¿sí? En maquinaria o en equipos, de pronto los carros. Entonces los carros tienen goteras donde transportamos las cajas y entonces se mojan las cajas y cuando vamos a entregar, pues averiadas. Pero también encontró aquí en el medio ambiente, en el proceso. Bueno, ahorita ya lo vamos a ver con más calma. Entonces él fue definiendo que habían como estas espinas grandes son como unas áreas, unos grupos, y entre esos grupos sí ya empezó a colocar unas espinas más pequeñas que ya vienen siendo unas causas más pequeñas de por qué se genera ese problema, ¿sí? Por ejemplo, en mano de obra puede ser que la falta, aquí dentro de mano de obra puede ser falta de capacitación. Los empleados no están capacitados y no tienen el conocimiento de la pictografía que traen las cajas. Y claro, entonces las cajas dicen que solo puedo arrumar 4 cajas y estamos arrumando de 6, 7, 8 cajas encima de las otras, pues inmediatamente producto dañado. Entonces,
Eso es como él empezó a desarrollar allá las actividades, como empezó a organizar todo el proceso. Pues eso seguramente después de mucho tiempo de investigación, de desarrollo, fue que empezó él a determinar esto. ¿Listo? Vamos a ver aquí un videito muy corto también para verlo de otra forma, las observaciones de cómo se hace este espina de pescado. Aquí muy cortico en este video. Diagrama de causa-efecto. ¿Qué es? El diagrama de causa-efecto, conocido también como espina de pescado por la similitud de su apariencia física con la de un esqueleto de un pez, o diagrama de Ishikawa, en honor a su creador, quien lo desarrolló en Tokio en el año de 1943. Es una estrategia que por medio de la recolección de datos permite analizar un problema, reuniendo información, identificando sus causas y el efecto que producen. ¿Para qué sirve? Sirve para desarrollar la capacidad de análisis en relación con un problema, desarrollar la capacidad de solucionar problemas, identificar las causas y los efectos de un problema, estructurar y jerarquizar problemas, diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y organizar gran cantidad de documentos. Es sin duda una gran herramienta en el trabajo en equipo, como vehículo para ayudar a tener una concepción común de un problema. ¿Cómo se hace? Existen dos formas de realizarlo. La primera es la siguiente. 1. En la parte derecha de una hoja, dibujen un óvalo, el cual representará la cabeza del pez, y dentro del mismo escriban el problema a analizar. Recuerden que el problema debe ser específico y concreto. 2. Tracen una línea que intersecte el óvalo o la cabeza del pez. Esta línea será la columna vertebral. Posteriormente dibujen las espinas del pez. 3. En la parte superior de las espinas del pez, coloquen las categorías, áreas o elementos acordes al problema. De esta forma podrán identificar con facilidad sobre cuál categoría, área o elemento recae el problema. 4. Realicen una lluvia de ideas acerca de las posibles causas y escríbanlas en las categorías, áreas o elementos que correspondan. Este paso es el más importante en la construcción de un diagrama de causa-efecto, ya que las ideas generadas guiarán la selección de las causas de raíz. 5. Por cada espina del pez pueden agregar subcausas o causas secundarias. 6. Finalmente, presenten el diagrama y discútanlo. Otra forma de realizar un diagrama de causa-efecto es: 1. En la parte derecha de una hoja, dibujen un óvalo y dentro del mismo escriban el problema a analizar. 2. Tracen una línea que intersecte el óvalo, posteriormente dibujen las espinas del pez. 3. Realicen una lluvia de ideas acerca de los problemas, enlístenlos y posteriormente intenten jerarquizarlos y estructurarlos en causas principales y secundarias. 4. Anoten en las espinas grandes las causas principales y en las espinas pequeñas las causas secundarias. 5. Finalmente, presenten el diagrama y discútanlo. Bueno, muy bien. Esto es como para terminar de ver cómo se hace y se desarrolla este diagrama de Ishikawa o de causa-efecto. Entonces es importante, damas y caballeros, es inicialmente que esto sea con lo que les decía para la parte industrial.
pero ya aplica para cualquier tipo de empresa o de situación. Es un diagrama donde lo que se busca es relacionar de raíz o identificar cuál es la causa raíz de una situación que está generando un problema, que está generando una no conformidad. Entonces aquí lo empezamos de adelante hacia atrás. Primero vamos a ver cuál es el efecto que se genera, que es, ¿por qué hablamos de primero hablarlo del efecto? Porque es que el efecto es lo que se está viendo. El incumplimiento en las entregas o en la entrega no oportuna o averiada de material, de cajas, de producto, es lo que se está evidenciando. Y empezamos hacia atrás, tratando de identificar hacia atrás todas las posibles causas raíces que me están generando eso. Lo que yo les decía, esta causa, más que causa, es una categoría, un área o un grupo, ¿sí? Porque yo de pronto digo, ay, es que los colaboradores no conocen la pictografía. Ah, ok. Si yo no lo tuviera segregado por áreas o por categorías, bueno, entonces una causa es que no conocen la pictografía que vienen las cajas y no sabemos cómo manipular esas cajas o ese producto porque no sabemos qué significa cada uno de los simbolitos que trae la caja. Pero otra cosa también que puede llegar a ser, es que golpean, cuando están haciendo el cargue de la mercancía con estibadores eléctricos, están golpeando las estías, golpean las cajas porque no saben manejar, operar bien el estibador eléctrico o un estibador manual, ¿sí? O los empleados no conocen la forma en que se debe empacar el producto. Entonces, todo eso, si ustedes ven, son causas que yo las puedo ir asociando para hacer. Y eso que me va a permitir, cuando yo las asocio, me va a permitir a mí enfocarme y buscar una respuesta o un plan de acción de mejora de una forma más fácil. Entonces, por eso es importante irlo teniendo separado por este tipo de causas. ¿Listo? Y luego lo que voy es colocando aquí, pues, ¿qué puedo hacer? Pero también si aquí encuentro otras subcausas de esta que ya escribí aquí, tengo otras subcausas, pues nada, lo voy sacando aquí, lo voy seleccionando y lo voy a armar. ¿Listo? Y eso es como uno trabaja acá. Y lo que se busca aquí es la identificación de la causa problema. ¿Sí? Y buscar cuál es la causa problema, buscando y haciendo el análisis de todos los aspectos o los diferentes aspectos que pueden estar involucrados, la mano de obra, el medio ambiente, la maquinaria, el material, etcétera, etcétera. Y es así como voy desarrollando yo este proceso o este diagrama en Chicago de causa-efecto. ¿Listo? Bueno, vamos aquí. Preguntas a cama y caballeros. Esto es muy sencillo. Volvigo, ya lo han visto, ya ustedes lo han utilizado, entonces es muy fácil. Vamos a hacer aquí el paso a paso. Entonces, nuestro problema, ¿ok? Que viene siendo la cabeza de mi pescado. Entonces, lo que yo hago ahí es identificar el problema. Es importante acá, por favor, en el problema, ser bien específico. Si yo no aclaro aquí, yo no coloco aquí claramente cuál es el problema, pues toda la actividad que vaya a hacer de acá, pues no va a ser tan eficiente, no me va a permitir identificar realmente cuál es el problema. Entonces, ¿qué debería yo decir? ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué? Más o menos. Entonces, ¿qué? Rotura o entrega de mercancía averiada al cliente. ¿Sí? ¿Cómo? Durante el proceso de transporte. ¿Sí? ¿Cuándo? Cada vez que vamos a hacer el entrenamiento, yo debería hacer, ¿cuál es mi problema? Es los problemas o las quejas por cajas averiadas o por productos dañados o que no cumplen con la especificación que mi cliente pidió en el momento de la entrega. Entonces tengo que aclarar bien qué es ahí. ¿Es en el transporte o la avería es en el proceso de recibo de la mercancía? Para poder uno identificar y con eso poder
así mismo identificar realmente cuáles son las causas que realmente me afectan en eso en el problema que yo tengo. Sí, el problema que yo tengo es las entregas de mercancía averiada, las devoluciones que me hacen los clientes por mercancía averiada. ¿Listo? Entonces ahí debo ser perfectamente claro. Luego pues trazamos la línea y empezamos a generar nuestras áreas, nuestras categorías, para así poder todas las diferentes causas que pueden estar generando el problema y las asociando por una categoría que es más fácil luego cuando vayamos a tomar los planes de acción. Puede ser que un plan de acción me cubra 3 o 4 causas o acciones dentro de una misma categoría. Entonces coloco mis categorías. Esas categorías son la medición, cómo se mide el proceso, el material, cuál es el material que yo estoy utilizando, cuál es la maquinaria o la máquina, varias máquinas que puedo llegar a estar usando yo para esta actividad, cuál es la mano de obra, el medio ambiente es todo lo que está en el contorno y el método. El método hace referencia al proceso. El medio ambiente que puede llegar a ser, es que las vías aledañas al centro de distribución, perdón, las vías aledañas al centro de distribución son vías que se encuentran totalmente destapadas. Entonces, cuando sale el camión con la mercancía, pues tiene un movimiento brusco y ahí empiezan a dañarse las cajas, a romperse el producto, etcétera, etcétera. El método. Entonces, el método es cómo estamos cargando. ¿Sí? Entonces, de pronto el método, no, eso me importa es despachar lo que más pueda yo en un camión. Entonces, si el camión tiene una capacidad para llevar 3 metros cúbicos de mercancía, le meto 3,5. O sea, lo despacho al 120% del camión. ¿Cómo hago yo para meterle a un carro más? Pues toca apilar la mercancía, apilar las cajas y empujar y estrujar eso para que entre más mercancía. Claro, ya estoy dañando la mercancía, ya estoy dañando las cajas. Entonces eso puede ser también enfocado al tema de método. Pues la mano de obra, lo que hablábamos, yo no sé cómo cargar, no sé cómo identificar la simbología, la pictografía que está en las cajas, qué significan todo ese poco de garabatos que hay ahí. Y empiezo entonces a hacer esa lección, a mirar. Y entonces en esto, ¿qué se hace? Este diagrama de Ishikawa, espina de pescado, causa-efecto, me permite a mí es estructurar. Dese cuenta que aquí lo que hemos hecho hasta ahora es estructurar. No he hecho nada más. Entonces voy a tener, ya sé cuál es mi problema. Tengo aquí unas áreas, unos grupos que voy a empezar a identificar dentro de lo que voy a hacer. Esto también que me va a permitir a mí a dar una jerarquización, un orden, ¿sí? De pronto hay aspectos del medio ambiente, sí, es importante, pero no es tan relevante. ¿Qué puede llegar a ser más relevante? De pronto el método, como estoy cargando. Entonces, eso va a hacer que yo empiece, y esto lo que va a permitir este diagrama es que cuando yo empiezo a generar la lluvia de ideas y empiezan a caer ideas, voy a poder empezar como también a priorizar, a organizar y a priorizar. Entonces, habrán actividades como por ejemplo las cajas. Las cajas de cartón con que viene empacado el producto son cajas que son muy delgaditas y con frecuencia se desfondan, con frecuencia se rompen. Entonces, una causa puede ser que el material de las cajas es muy delgadito. Entonces, yo lo que hago es, ya coloqué una causa en material. Otra causa es lo que hablábamos, la mano de obra. No conocen los colaboradores, no conocen la pictografía, entonces no saben cómo tengo que arrumar, si el producto lo puedo usar un suncho para cargarlo, montacargas, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el método. Bueno, en la máquina. Entonces el carro, ¿por qué está generando problemas? Porque es que tenemos carros furgón, tenemos carros con carpas y las carpas se rompen. No es un camión furgonado, pero el techo es esos que colocan paredes metálicas y el techo es como una lona, entonces se está rompiendo. ¿Sí? O empiezo a ver que la medición en que como se está midiendo la avería, pues no es correcto. Bueno, el medio ambiente, que tengo las vías estropeadas frente a la planta o por las vías que yo transito están dañadas, ok, y van saliendo muchas cosas, ¿sí? Entonces ya
lo primero que hago es organizar toda la lluvia de ideas, voy colocando los diferentes aspectos, las diferentes causas, y empiezo a ver cuál de todas las categorías que tenemos ahí es la que de pronto tiene más impacto. Y empiezo también a definir qué debo hacer para corregir, cómo hago para corregir. Si yo sé que mis colaboradores desconocen la pictografía, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué creen ustedes? Una capacitación. Una Sí, capacitación. capacitarlos. Si sé que mis colaboradores no saben operar los estibadores manuales o eléctricos, pues puedo hacer una capacitación. ¿Cuánto me demoro yo haciendo una capacitación para explicar cuál es la pictografía o para explicar cómo se opera un estibador manual? ¿Ok? No, pues Se los dejo minutos. ahí, ya me responden. Ok. Y entonces voy a mirar otra causa. Bueno, el medio ambiente, pucha, el medio ambiente, pues las carreteras. ¿Cómo hago para que me arreglen las vías? Porque es que necesito que me arreglen aquí porque eso está tan lleno de huecos que eso, quiera o no quiera, siempre se mueve el carro mucho. ¿Ok? ¿Cuál será la acción ahí? Ya me responde. ¿Listo? En el material, tengo que mandar a cambiar las cajas para que sean cajas más gruesas, de un calibre mayor, para que protejan más el producto y aguante el peso, porque ellas solas se desfondan. ¿Ok? ¿Cuánto me demoro en mandar a cambiar las cajas? ¿Ok? Entonces, con esas tres preguntas que les hice, ¿qué creen ustedes que es lo más rápido que yo puedo hacer para empezar a mejorar y disminuir el impacto de esas cajas que se están rompiendo, que están llegando adheridas al cliente? ¿Qué creen ustedes que va a Cambiarlas ser lo por más? otras más resistentes. ¿Cómo? Cambiarlas por otras más resistentes. ¿Cambiar qué? Cambiarlas por otras más resistentes, más gruesas, de un material más grueso. Ok, sí, Marito, no fui claro. De las tres cosas que le dije que ya identificamos que tengo que hacer, una es la mano de obra, o sea, las personas, la otra es el medio ambiente, las carreteras, vías dañadas, y la otra es el material, las cajas rotas. ¿Cuál de las tres puedo empezar a gestionar más rápido? ¿En cuál no necesito, digamos, pedir un presupuesto? Bueno, en todas necesito pedir presupuesto, pero de pronto no es el presupuesto tan alto para hacer el cambio. ¿En cuáles tengo yo acción directa que puedo decir, a partir de ya vamos a hacer esto? En la de Desde el área, de desde el las área que personas, están ustedes, no fui claro, de pronto en desde el área área, que ustedes son los jefes de transporte. ¿En cuál creen que es la más rápida en donde puedo tomar acciones ya? en el Y que va, recurso humano. claro, entonces puedo empezar con una capacitación. ¿Por qué? Porque capacitar sobre la pictografía, sí, tengo que prepararla, de pronto tengo que pedir unos recursos, un refrigerio para hacer la capacitación, nos puedo aprovechar para hacer una capacitación en seguridad y salud ocupacional, y entonces meto la capacitación de pictografía, de cómo cargar cajas, cómo hacer el amarre de los tendidos de una estiba, cómo armo mis estivas, cómo arrumo la mercancía en el carro. Todo eso puede ser una capacitación, y que en una semana puedo empezar a hacer capacitación, seguramente, o menos, sí, una semana para coordinarla bien, implementar la programación de la gente, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago yo para cambiar que me cambien el pavimento y me tapen los huecos y reconstruyan la vía? ¿Cuánto tiempo nos gastamos en eso? ¿Cuánto creen ustedes? No sé, un poco tiempo. ¿Puedo yo tomar acciones directas sobre eso? Pues fuera de enviar la No, carta, que pero no es mi puede, no, ¿Cómo, pero puede Valeria? cambiar no puede ser porque esos son entes diferentes a uno, a la empresa, pero Así es. podría de pronto modificar el trazado de la ruta, ¿no? Ok, entonces, pero eso se puede demorar un poco más. ¿Y cómo hago para cambiar las cajas, el calibre de las cajas? ¿Lo puedo hacer rápido? ¿Qué creen ustedes? No, pero eso se demora. Tal vez, digamos, en caso tal, si es alguna urgencia, reforzarlas con algún otro tipo de material. Ok, puedo Digamos, reforzarlas mientras con tanto, cinta y eso me puede con generar un vinipel. sobrecosto. Mientras se cambia de proveedor. Ujú. Ok, puedo tomar algunas acciones como esa.
pero de fondo, entonces, ¿cuál es la acción correctiva? Es colocarle una cinta o un par de 2 líneas de cinta alrededor de la caja para que no se sigan rompiendo. Es una opción y teóricamente lo podría hacer medianamente rápido, pero pues necesito pedir cintas, cuánto se demoran y que me lleguen las cintas. Bueno, a lo que yo voy es que tenemos 3 áreas y esas 3 áreas pueden tener impacto, van a tener impacto sobre el problema que tenemos, que es avería de cajas. Entonces, lo primero que puedo hacer, y ya no necesito tanto presupuesto, lo puedo hacer relativamente rápido, es coger a mis pupilos y entrenarlos bien de que conozcan la pictografía, cómo arrumo las cajas, cómo cargo las cajas, etcétera, etcétera. Luego, pues podría pedir cambiar las cajas, pero mientras que lo que dicen allá no puede ser fácil, es que autorizan que el calibre de la caja se aumente, pues seguramente va a ser un sobrecosto, pero que todavía, como tengo 5.000 cajas todavía de las viejitas, pues no, primero gastemos las viejitas y en un mes que se acaben las viejitas, pues ya pedimos las cajas nuevas. Entonces, des en cuenta, y a lo que yo voy, lo importante de este diagrama es que me permite priorizar, me permite identificar, tomar acciones inmediatas, ¿sí? Sin mucho presupuesto. Que la vía me la tengan que arreglar, pues de pronto no tengo más por dónde salir. Es la única vía, pues nada, pues. Pero si yo mejoro cómo empaco, yo mejoro cómo arrumo mis cajas, a pesar de que tenga la vía dañada y que genere cierto daño, pues voy a empezar a minimizar esas cajas averiadas que están llegando a mis clientes. ¿Sí me hago entender? Entonces, este diagrama es muy importante por eso, porque me permite sectorizar, hacer grupos de situaciones. Aquí yo estoy colocando lo que dice la teoría, la medición, el material, la maquinaria, pero a veces las áreas o los grupos no necesariamente son esos, pueden ser otros grupos dependiendo también de la compañía, ¿sí? En la que yo estoy. Entonces, recuerden que este diagrama me permite a mí estructurar y jerarquizar primero que todo, pues las causas de mi problema. Pero también me va a permitir organizar cuáles son las acciones que yo puedo implementar y cómo las voy a planear. Harán acciones en el cortísimo tiempo, en una semana ya puedo empezar a tomar acción, otras que van en el corto tiempo, en 1 o 2 meses, otras en el mediano tiempo, 6 meses, 1 año, y bueno, a largo plazo puede ser que exista alguna que vaya a largo plazo, pero pues no nos interesa, me interesa es lo que me permita ya empezar a hacer esos pequeños cambios que me permitan minimizar el impacto o ir minimizando o ir reduciendo esa situación o ese problema que se me está presentando. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá, damas y caballeros. Bueno, no sé, me hice entender si fui claro con la explicación. Bueno, sí, profe, aquí perfecto. vamos a ver unos pasos Sí, ya de lo que hablamos. ¿Me decían, perdón? Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, lo que les decía, esto es para recordar como el paso a paso. Entonces, lo primero es definir. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a esto? No funciona. Definir el problema. Y lo que les decía, hay que ser claro. ¿Cuál es el problema? Se están llegando cajas averiadas en el proceso de transporte a los clientes. Ok. Luego, pues, seleccionar una categoría principal. ¿Sí? Crear, pues, la espina central, la línea que les hablaba. Y empezamos a identificar. Bueno, aquí debería empezar yo a identificar primero la rama. Aquí esto está como en desorden. Identificar las ramas o los grupos o las secciones. No sé, yo lo llamaría grupos, que es más fácil de pronto identificar. Los grupos o las áreas que tengo que empezar a analizar, que son las espinas o las líneas diagonales. Y empezar aquí a identificar las subcausas. Entonces, en el grupo de mano de obra, en el grupo o en el área de equipos, en el área de materiales, y empiezo a detallar y a colocar las subcausas. Por favor, aquí hay algo importante. Dice detallar las causas. En cada una de las ramas, voy a leerlo textualmente porque ya me estoy adelantando al trabajo. En cada una de las ramas, detalla las posibles causas específicas que podrían estar generando el problema. Por favor, mano de obra. ¿Qué identificamos? Que no conocen la pictografía. ¿Cuál sería cuál es el problema? Falta de capacitación. O me colocan, y me adelanto a la evidencia, me colocan en mano de obra capacitación.
pero ¿capacitación de qué? Entonces hay que ser, vuelvo y digo, claro, los colaboradores no conocen la pictografía de manejo de cajas. Eso es uno. Puntual, no es que sean 20 renglones, no. Precisa. No, colaboradores no conocen la pictografía de las cajas. Eso es una causa detallada. Los colaboradores no saben operar los estibadores. En vehículos, por ejemplo, maquinaria, carros defectuosos, pero carrocería defectuosa, pero ¿qué? ¿Qué es la carrocería? ¿Es que está torcida? ¿Es que no es la carrocería que es? ¿O qué es lo que pasa? Ah, carrocería presenta goteras y se mete el agua al área de bodega del carro. Ah, ya sé qué, ya entiendo, ya puedo definir, porque entre más preciso y claro sea esa causa, más fácil va a poder ser que yo asocie esa causa con otra o asimismo yo pueda definir cuál es la mejor acción o el plan de mejora o el plan de recuperación, ajuste, cambio, etcétera, etcétera, para corregir esa causa que ya identifiqué, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, si hay subcausas, pues entramos a identificar las subcausas. De una causa puedo identificar más subcausas. Y por último, pues analizar y priorizar cómo empiezo o cuál es la principal causa. Pues lógicamente me tengo que enfocar a la causa que me está generando el mayor riesgo, a la causa que me está generando el mayor impacto en eso de entrega a mis clientes. ¿Sí? Para empezar a trabajarle directamente a esa. Hay que empezar a identificar cuál es la que más me pesa. ¿Sí? Puede ser que el desconocimiento de que los colaboradores no saben cómo manipular las cajas, pues me impacta, pero no tanto. De pronto lo más crítico es que el material de las cajas de cartón es el que no está aguantando o es muy débil. Entonces, esa es la principal causa para saber uno también jerarquizar y empezar, pues, lógicamente, darle toda la atención a esa que es la más importante y asimismo poder tomar las acciones correctivas en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Bueno, hasta aquí es lo que yo quería recordarles sobre lo que era el diagrama de causa-efecto, el diagrama de Chicago, el diagrama de espina de pescado. Era recordarles un poco cómo funciona, les saqué el paso a paso cómo se hace, hacer las aclaraciones, que es importante tener claro cuál es el problema en detalle, definir cuáles son las áreas que yo debo definir la estructura de ese pescado y luego empezar a sacar las subcausas, pero en las subcausas hay que ser claro. Las subcausas es falta de conocimiento en la pictografía. No es capacitación, pues capacitación puede ser mucho. Capacitación en uso del computador, capacitación en cargue, capacitación en conocimiento de cómo, de la pictografía, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser bien precisos. ¿Listo? Bueno. Preguntas, dudas, aclaraciones, damas y caballeros. Por esta página no veo nada, por la otra página siguiente tampoco veo nada. Bueno, muy bien. Entonces, si es así, vamos a ver la evidencia. Y la evidencia es una evidencia muy sencilla. Voy a leerles, como siempre, textualmente lo que dice la evidencia. Porque yo les leo textualmente la evidencia, damas y caballeros, porque muchas veces mandamos la información que no es. Muchas veces yo recibo trabajos donde no sabe que la persona tiene conocimiento, estuvo en la sesión, pero no leyó qué era lo que le pedía la evidencia y mandan la evidencia incompleta. Y después es muy harto para uno tener que decirle, haga las correcciones, lea bien la evidencia, mire todos los puntos que se le piden y vuelva a la subida. Entonces, por favor, como siempre, hay que buscar la guía en la que encuentren la evidencia y leer muy bien qué es lo que se les pide. Igual, aquí se las voy a leer. Dice RAP 47, diagrama causa-efecto. Los diagramas de causa-efecto son empleados en los procesos de verificación de la calidad en las organizaciones.
con el fin de determinar de forma práctica y efectiva las causas que generan un efecto negativo o positivo dentro de la organización. Esto ayuda a buscar soluciones o a aprovechar las fortalezas con las que cuenta la empresa para organizar su operación. Punto. Con ayuda de alguna herramienta ofimática podrá representar un diagrama de causa-efecto con alguna de las metodologías del articulado diagrama causa-efecto Ishikawa como herramienta de calidad disponible ahí pueden entrar ustedes en esta página, en este link, pueden entrar y consultar y ver cómo se hace el diagrama, que fue lo que expliqué, y un par de videos que vi. Para ello deberá hacer un diagrama empleando ojo, por favor. Entonces, ¿qué se les va a pedir? Permítanme un momento, por favor. ¿Qué es lo que se les va a pedir? Entonces, lo primero, deberá hacer un diagrama empleando alguno de los servicios de transporte estudiados en las evidencias anteriores. Entonces, ustedes han tenido muchas evidencias en donde han hablado de diferentes medios de transporte. Transporte de Gulupa por allá a Barranquilla, transporte de zapatos de Medellín a Bogotá, transporte de mercancía por allá de Bogotá a Barrancominas, etcétera, etcétera. Entonces han hecho transporte de sombreros volteados. Lo importante es que sea un aspecto de transporte. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues aquí se les sugiere que tomen alguna evidencia que ya hayan ustedes realizado, pues para que sea más fácil el ejercicio. Entonces, hacer un diagrama empleando algunos de los servicios de transporte estudiados. Luego, enunciando las causas y los efectos probables de la problemática en la operación del mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes, transporte de Gulupa, ¿cuál va a ser el error o cuál va a ser el problema? Ustedes colocan un problema que se imaginen. Pérdida de cadena de frío de la Gulupa. Entonces, colocan ahí pérdida de cadena de frío de la Gulupa y empiezan a colocar ustedes ahí, a hacer su diagrama espina de pescado. Al final concluirá si el diagrama le fue útil para identificar los problemas y sus efectos en la operación, con mínimo 3 argumentos. ¿Sí? Entonces, toman un trabajo antiguo que tenga que ver con transporte y ponen un problema y desarrollan la espina de pescado. ¿De acuerdo? Les recuerdo, esto de tener normas APA, lo pueden mandar en la herramienta que quieran, por Excel, Canva, PowerPoint. Lo importante es que traiga un enunciado, quiénes son los que presentan el trabajo, en dónde están estudiando, cuál es el programa de formación, quién es el instructor, la fecha. Hay una introducción, el desarrollo de su dibujito de espina de pescado. Ojo, no van a colocarme capacitación porque inmediatamente me colocan así, ya les empiezo a volver el trabajo para que lo repitan. Hay que ser claro, no tampoco me coloquen 20 frases, no. Desconocimiento en la pictografía de manejo de producto. Desconocimiento en el uso de los estibadores. Preciso, ¿sí? Y van colocando cada una de las áreas, las subcausas, y luego decidir si les sirvió o no les sirvió y cuál fue el problema que identificaron. Y colocar 3 argumentos de por qué les sirvió o no este diagrama de causa-efecto para desarrollar su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Bueno, damas y caballeros, eso es la evidencia. Muy sencilla, muy fácil. Para el próximo lunes 22 de septiembre. ¿Alguna inquietud, duda, aclaración? Bueno, damas y caballeros, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, desearles una feliz noche, que estén bien, muy atentos, por favor, ya estamos finalizando
los que están pendientes de evidencias, por favor, pónganse al día. Aprovechen para no estar corriendo en 2 semanas que seguramente van a sentir la presión ya de subir rápido las evidencias. Y nada, felicitarlos porque ya estamos a un paso. César, pregúnteme. Profe, bueno, ahora que usted toca el tema de las evidencias que están atrasadas y eso para ponerse al día, tengo una pendiente por calificar de usted, que es el RAC 48 de la guía 7. Sí. Yo, espero, no le digo que hoy porque hoy ya tengo programado esto, pero a más tardar hoy es martes, a más tardar el jueves está calificado. No se preocupe porque sí, tenemos que ir llevando al día. Entonces, a más tardar el jueves ya está calificadas las evidencias que tengo pendientes. Yo tengo alrededor de 6 evidencias por calificar y en total son 6 evidencias y 8 calificaciones que tengo que hacer porque hay unas que son de 2. Entonces, eso a más tardar, tarde el jueves está calificado para actualizar calificaciones el día viernes. No se preocupe, claro que sí. Instructor, buenas noches. Mauricio, buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Qué pena con usted. Es que los últimos 10 minutos, desafortunadamente, tuve un problema acá de internet. ¿La grabación la subiría el día de mañana para yo ver los últimos 10 minutos? Sí, mañana a primera hora ya, Dios mediante, tienen acceso a la grabación. Yo digo que Dios mediante porque creo que ya Sajuna con un arreglo que hicieron y trabajaron el fin de semana, veo y me parece que estaba más rápida y no estaba poniendo tanto inconveniente para entrar. Hoy estuvo fluido. Perfecto, sí, listo. Yo mañana... Han estado ahí como mejorándola, entonces no iría el problema. Pero mañana en la mañana ya tienen disponible la sesión, no se preocupe. Bueno, perfecto, instructor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, duda, pregunta, aclaración? Bueno, damas y caballeros, nada. Muchísimas gracias, felicitarlos nuevamente. Ya están terminando su esfuerzo, ya estamos a un mes de terminar la parte lectiva y a partir de noviembre ya estarán arrancando ustedes la parte productiva y ya en menos de lo que se dan cuenta, ya ha finalizado ya su programa de formación y se han graduado de la tecnología en gestión integral del transporte. Nada, desearles mis éxitos y que tengan una buena noche, que descansen. Gracias, instructor. Buenas Profe, noches. igualmente, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Buenas